Bueno, muchachos, entonces vamos a determinar propiedades, ¿sí? Vamos a graficar para una sustancia pura como el agua. Voy a tomar tres estados para hacer el análisis de la zona. Un estado 1, 570 psi y 460 grados Fahrenheit. Un estado 2, 385 grados Fahrenheit y una entropía de 0,85 BTU sobre libra masa Rankine. Y un estado 3 con una presión de 1100 psi y una entalpía de 1200 BTU sobre libra masa. Entonces, para el estado 1 tengo presión y temperatura. Yo tengo dos opciones para este estado. Una es, si me voy por el lado de la presión, tengo la tabla AC5E y puedo verificar en qué zona estoy con la gráfica temperatura versus volumen específico. Y si me voy por el lado de la temperatura, tengo la tabla A4E y puedo verificar en qué zona estoy empleando la gráfica presión versus volumen específico. Si me voy por la primera opción, ven ustedes que hago la gráfica temperatura versus volumen específico y en las tablas observo que para 570 psi yo tengo una temperatura de saturación de 480,678 grados Fahrenheit. Mi temperatura son 460 grados Fahrenheit, está por debajo, por lo tanto me indica que estoy en la zona de líquido comprimido. Si opto por la segunda opción, que es irme por la gráfica PV y por la tabla A4E, pues yo llego y saco para la temperatura de 460 grados Fahrenheit, saco cuál es su respectiva presión de saturación, 466,75 psi, y mi presión es de 570 psi. Observen que las temperaturas en este caso en el domo vienen bajando. Entonces, ambas verificaciones me indican que estoy en líquido comprimido. Esto se realiza cuando yo tengo presión y temperatura. Teniendo eso, entonces yo debo hacer un recorderis rápidamente. Las tablas A4 y A5, hablando para el agua, A4E y A5E pues sirven para dos cosas. Primero, para determinar la zona donde está el estado. Y segundo, para obtener propiedades si me cae en la zona de mezcla. La tabla A6 o A6E para el sistema inglés sirve si yo cayese en la zona de vapor sobrecalentado. Y la tabla A7 sirve para líquido comprimido, que en es mi situación, ¿sí? Cayó en líquido comprimido. Entonces, al estar en líquido comprimido, me obliga a irme a la tabla A7E. Cuando yo voy a la tabla A7E me voy a encontrar con una interpolación triple. ¿Por qué? Porque la presión de 570 psi no está. Esta es propiedades para la presión de 500 psi y para 1000 psi. Entonces, claro, debo hacer una interpolación triple. Sacar propiedades primero para 500 psi, luego para 1000 psi y luego volver a interpolar nuevamente para 570 psi. Entonces, para el primer caso, pues voy y observo en la tabla A7 y para 500 psi pasa una particularidad, que yo con la presión y con la temperatura observo que tengo temperatura máximo de 450 grados Fahrenheit. Por lo tanto, este es un caso de extrapolación. O sea, no es un caso que está el 460 no está entre, sino extra, fuera. Entonces, hago la extrapolación entre 400 y 450 grados Fahrenheit. Saco las propiedades para 400, para 450 y hago la interpolación para 460 grados Fahrenheit, ¿sí? Con una presión de 500 psi. El mismo proceso lo aplico para una presión de 1000 psi, pero en el caso de 1000 psi sí observo que la temperatura que yo tengo aparte de la presión son 460 grados Fahrenheit. En este caso sí es una interpolación. Está entre 450 y 500 grados Fahrenheit. Hago la misma operación, saco interpolando cada una de las propiedades, volumen específico, energía interna, entalpía y entropía. Lo ideal es que ustedes verifiquen estos valores para corroborar cada uno de ellos. Ya teniendo las propiedades tanto para 500 psi y para 1000 psi, puedo luego hacer la interpolación para 570 psi. Se le llama interpolación triple, ¿por qué?
Luego que yo interpolo propiedades para 500 PSI en este caso y 1000 PSI, ahora hago la comparación entre, tengo propiedades para 500 PSI, volumen específico, energía interna, entalpía y entropía. Y tengo las propiedades para 1000 PSI, volumen específico, energía interna, entalpía y entropía. Entonces, ¿qué me toca hacer? Nuevamente interpolar, por eso lo llamamos interpolación triple. Entonces, ya entre 500 y 1000 PSI, entonces este va a ser para mi caso cuando esté interpolando X, recordando o haciendo alusión a la ecuación de la línea recta que Y es igual a mx más b. Entonces, ahora va a ser para 570 PSI, saco yo cada una de las propiedades, volumen específico, energía interna, entalpía y entropía. Fíjense que por lo menos para obtener el volumen específico 1 tuve que haber interpolado 3 veces, cuando era 500 PSI y 460 grados Fahrenheit, cuando eran 1000 PSI, 460 grados Fahrenheit, y para 570 PSI. Entonces, cada una de ellas tuvo la necesidad de interpolar 3 veces. Fíjense que para yo sacar 1, 2, 3, 4 propiedades, tuve que hacer 12 interpolaciones. Finalmente, para ese estado 1, organizo ya todas las propiedades, que son 6. Presión 1, temperatura, volumen específico, energía interna, entalpía y entropía. En ese estado 1, que era líquido comprimido, pues que afianzamos conceptos de interpolación, concepto de extrapolación y concepto de que es una interpolación triple. Entonces ya tenemos el estado 1 completamente con sus propiedades. Continuamos entonces con el estado 2. Fíjense que en el estado 2 me dan dos propiedades completamente diferentes, la temperatura y la entropía. Como tengo temperatura, me voy para la tabla A4E y ¿qué gráfica hago yo? Pues la gráfica de presión versus entropía, que es la segunda propiedad que me da. El primer paso, recuerden que debo hacer es verificar en qué zona estoy. Hago la gráfica de presión versus entropía. Como es presión versus entropía, la línea de temperatura viene bajando. Me voy a la tabla A4E y para 385 grados Fahrenheit se observa que la presión de saturación son 208,035 PSI. Pero me interesa más saber es, de acuerdo a la propiedad que yo tengo, que es la entropía, hallar cuánto vale SF, cuánto vale SG y mirar en qué zona está de acuerdo a la entropía 2 en este caso. Al yo realizar la interpolación, obtengo que SF 0,5478, SG 1,5428. Por lo tanto, mi entropía me queda entre los dos valores y concluyo que estoy en la zona de mezcla. El estado 2 está en la zona de mezcla. Al estar en la zona de mezcla, debemos obtener las propiedades de líquido saturado y vapor saturado de la tabla A4E. Esto porque lo primero que yo debo hacer es hallar la calidad y luego que yo halle la calidad debo hallar cada una de las propiedades con las ecuaciones, ecuación 1, ecuación 2, ecuación 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces, con la temperatura que tengo, pues hallo BF, BG, UF, UG, HF, HG. Fíjense que ya yo había hallado SF y SG, entonces no hay necesidad de determinarla porque yo ya tengo la entropía. La siguiente operación, recuerden que de la ecuación 8, como tengo entropía, pues yo puedo recordar la ecuación. La entropía que yo tengo en el estado menos SF sobre SG menos SF me arroja una calidad de 0,303708, o sea, de 30,37% de fracción másica en ese estado 2. ¿Eso qué indica? Que en ese estado 2 el 30,37% de la masa que hay de agua está ya en fase de vapor. ¿Qué hago yo? Pues ya teniendo la calidad yo puedo ya aplicar la ecuación 1, ¿sí? Y obtengo el volumen 2. Aplico la ecuación 3, energía interna 2, 1 menos X por UF más X por UG y obtengo la energía interna 2. Y aplico la ecuación 5, ¿sí? Y obtengo la entalpía 2, ¿sí? 1 menos X por HF más X por HG y obtengo la entalpía 2.
Al caerme en la zona de mezcla, ¿qué pude yo concluir o qué se puede concluir? Que la presión 2 corresponde a la misma presión de saturación para 385 grados Fahrenheit. Entonces tengo aquí todas las propiedades para ese estado 2. Entonces ya organizando, ya llevo dos estados. Continuando entonces con el estado 3, que es el último, este estado 3 me dan la presión y me dan la entalpía. Como me dan la presión, pues me opto por la tabla A5E y por la gráfica de temperatura versus entalpía. Al hacer la gráfica de temperatura versus entalpía, pues yo debo hallar un proceso muy similar al que venía haciendo. Entonces, en este caso, hice la gráfica TH, hallo lo que es HF y HG para 1100 PSI de la tabla A5E y puedo observar que de acuerdo a los valores HF 557, HG 1188 y mi entalpía 1200. Por lo tanto, me cae en el lado derecho del domo, que es la zona de vapor sobrecalentado. Como es vapor sobrecalentado, me envía a la tabla A6E. Al mirar la tabla A6G no aparece 1100 PSI. Me toca nuevamente, como en el estado 1, hacer una interpolación triple entre 1000 PSI y 1250 PSI. Pero pasa algo acá particular, que cuando yo aplico para 1000 PSI, veo que el valor de mi X, cuando yo estoy interpolando, debo mirar entre qué valores está la entalpía que yo tengo, que es de 1200. Está entre 1199.2 y 1249.3. De acuerdo a esto, determino cada una de las propiedades por interpolación para 1000 PSI. Recordemos que mi presión son 1100. Hago la misma operación para 1250 PSI. Teniendo a la mano las tablas, ¿sí? Las tablas A6G, observo que el valor de la entalpía que yo tengo, que son 1200, está entre 1181,9, hay una parte en blanco, y 1217.2. Entonces tienen que remitirse la tabla. ¿Qué sucede? Debo mirar que entre estos dos valores está mi entalpía, que son 1200. Cuando ustedes van a verificar con qué valor está esta entalpía, van a toparse en el lado izquierdo de la tabla que dice SAP, que es la temperatura de saturación, no aparece ningún valor. ¿Cuál sería para mi interpolación esa SAP, que es la temperatura de saturación? Pues la temperatura de saturación que corresponde a 1250 PSI, 572,45. Quiere decir que voy a interpolar entre 572,45, la temperatura SAP, y 600 grados Fahrenheit. Hago la misma operación, ahora mi X, repito, es el AH, y los otros serían mis valores de Y para interpolar. Entonces determino temperatura, volumen, energía interna y entropía. ¿Qué sucede? Nuevamente me sale lo que habíamos dicho de la interpolación triple. Entonces, ya tengo propiedades para 1100, ya tengo propiedades para 1250 con una entalpía de 1200. ¿Qué me hace falta por calcular? Ahora, como tengo propiedades para 1000, tengo propiedades para 1250 PSI, debo calcular las propiedades para 1100. Repito, nuevamente es una interpolación triple. Entonces determino, según esto, volumen específico, energía interna, entropía y la temperatura. Ya con eso puedo determinar esas propiedades para el estado 3 y me tocó nuevamente una interpolación triple. Finalmente, pues yo hago una organización entre los estados, estado 1 que me dio líquido comprimido, estado 2 que me dio en zona de mezcla y estado 3 que me dio vapor sobrecalentado. En este caso voy a ver los estados en la gráfica temperatura versus volumen. Ustedes harán como práctica gráfica de temperatura versus energía interna, temperatura versus entalpía y temperatura versus entropía. ¿Qué pasa? Dentro del domo tengo tres presiones. La presión del estado 2 que me dio 208,035, la presión del estado 1 que eran 570 PSI y la presión del estado 3 que eran 1100 PSI. Entonces comienzo con el estado 1. En el estado 1 que eran 570 PSI me había dado en la zona del líquido comprimido
con una temperatura de 460 grados Fahrenheit y un volumen específico de 0,019 58.302 pies cúbicos sobre libra masa. Para el estado 2 me dio en zona de mezcla. Fíjense que traté de dibujar más o menos un poco menos de la mitad, porque la calidad es 0,30 3708. Saco la temperatura al estado 2, que es la misma temperatura de saturación. ¿Listo? Y el volumen 2. Lo propio hago para el estado 3. Recordemos que me había dado a la derecha del domo, por lo tanto era vapor sobrecalentado. Saco la temperatura 3 y el volumen específico 3. Esto es básicamente un ejercicio muy completo, porque vemos las tres zonas y vemos la parte de interpolación. Espero que cualquier duda me la hagan saber y traten de hacer las demás gráficas. Hay una gráfica interesante aquí que también se puede hacer, que es la gráfica presión versus volumen específico. Acuerden que en ese caso las temperaturas vienen bajando. Les recomiendo que hagan la gráfica de presión versus volumen específico y me hagan saber cualquier duda.